Hola a todos mis queridos Chingu, soy Franco y bienvenidos nuevamente a mi canal Savvy Hillfield. En esta oportunidad y como parte de mi participación en el reto mensual de este mes de septiembre en la K-Influencer Academy, he decidido hacer un video sumamente especial acerca de una persona que admiro de la historia de Corea por su contribución a lo que fue el levantamiento económico de la misma. Es así, te voy a hablar acerca del CEO que encabezó la transformación económica en Corea del Sur, de pasar de ser uno de los países más pobres a una de las más grandes superpotencias a nivel mundial. Es así, te hablo del padre fundador de uno de los conglomerados empresariales más importantes y número uno de toda Corea del Sur. Y es así, me refiero a Lee Byung-chul, fundador de Samsung. Por ello, en este video te muestro el recorrido de uno de los hombres que desafió la historia por su trabajo metódico y conducción paternalista. Así que si te gusta este video, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para recibir esto y mucho más de Corea del Sur al día. Así que iniciemos con este viaje a la historia. Bueno chicos, ya regresando de este intro y bueno, comenzando ya con lo que es nuestro programa del día de hoy, quiero primero hacerles conocer que bueno, como ingeniero industrial, una de las personas de las cuales más admiro de la historia de Corea del Sur por su contribución económica y bueno, el crecimiento que tuvo a lo largo de la historia Corea del Sur es Lee Byung-chul, debido a que contribuyó con su conglomerado de empresas al crecimiento económico de la nación, convirtiéndola de una de las naciones más pobres de Asia a una de las más influyentes y de las grandes potencias a nivel mundial. Así que bueno, iniciemos con su historia y conozcamos un poquito más acerca de él. Bueno chicos, Lee Byung-chul fue un surcoreano que fundó una de las empresas multinacionales más importantes en la actualidad y número uno en Corea del Sur. Y así es, te hablo de la reconocida marca Samsung, y que es el mayor grupo empresarial surcoreano y es un ejemplo de los conglomerados conocidos como chaebol, que son como tal empresas familiares que fabrican gran variedad de rubros y que hicieron que Corea del Sur pasara de ser una nación sin perspectivas económicas a convertirla en una gran potencia. El 12 de febrero de 1910 nace el entusiasta del arte coreano y de la caligrafía y empresario Lee Byung-chul en el seno de una de las familias terratenientes más importantes del condado de Uryong, y fue justo en ese momento que pasa Corea del Sur a ser colonia de Japón. En cuanto a su educación, bueno, él estudió en la Universidad de Waseda en Japón y como tal su paso por la universidad fue esporádico debido a que decidió regresar a Corea y centrarse en los negocios familiares. Al llegar a sus 26 años, sus padres les obsequian unas tierras donde él en conjunto con otros dos socios deciden colocar un molino de arroz y ese mismo año decide comprar una empresa de transporte para incursionar en lo que es el transporte de mercadería. Teniendo gran éxito ambos negocios, bueno, al año siguiente él decide como tal quitar un préstamo al Banco de Japón para comprar más tierras y seguir expandiendo el negocio. Pero lo que no se esperaba es que iba a estallar lo que era la guerra entre Japón y China. Y bueno, a raíz de esa guerra, bueno, él tuvo que allí, o sea, vender todo, tuvo que vender las tierras, tuvo que vender la empresa de transporte para pagar lo que fue esa deuda. Y como tal, bueno, ya a sus 27 años ya había experimentado lo que era su primer fracaso en el mundo de los negocios. Luego, su amargo trago por los negocios no duró mucho debido a que en el año 1938, con un obsequio de sus padres de 30.000 wones, que para el momento equivalía a 2.000 salarios mensuales, decidió fundar su primera empresa llamada Samsung Sangye, que se dedicaba como tal a la importación y exportación de productos perecederos. Y bueno, como tal, esta primera empresa estuvo radicada en Daegu y se dedicó principalmente a la comercialización de pescado y frutas, mientras Corea estuvo ocupada por Japón.
También, bueno, él se dedicó allí a lo que fue una empresa también de la parte de fideo y como tal también adquirió una de las más importantes empresas del sector de licores. Luego, en 1947, cuando Corea se independiza de Japón, Lee ve una buena oportunidad para expandir su empresa hacia Seúl. Debido a que habían tenido tanto éxito en Daegu, bueno, decide asumir esos riesgos, todo lo que ello implicaba, y lo vio como una buena oportunidad para el crecimiento de la misma en la capital del país surcoreano, y donde al cabo de un año, en el año 1948, decide fundar su primera empresa en Seúl llamada Samsung Mulsan, que estaba dedicada principalmente a la construcción y al comercio, que es conocida hoy en día como Samsung C&T. Luego, al tener tanto éxito, tantas las empresas que tenía en Daegu como la que estaba en Seúl, algo que si no se esperaba es que 2 años después iba a estallar la guerra de Corea y como tal lo haría quedar en bancarrota nuevamente, donde bueno, luego de allí tuvo que trasladarse nuevamente a Daegu, pero para su sorpresa algo que no se esperó es que el grupo de empresas como tal que tenía en Daegu habían funcionado tan bien y los trabajadores habían trabajado sumamente bien, que incluso había allí un capital de 30.000 millones de wones, que le ayudó nuevamente a seguir creciendo y seguir fundando otras empresas. Y como tal, allí una de las principales que fundó en ese momento fue la fábrica de azúcar y una fábrica de lana. Y bueno, esas dos empresas, tanto la de lana como la de azúcar, fueron vitales para lo que es Samsung hoy en día. Bueno, en un principio, como tal, Samsung se enfocó en lo que fue la industria ligera y no fue hasta el año 1969 cuando se creó Samsung Electronics, donde cuando se asociaron con Sanyo, porque al principio era Samsung Sanyo, o sea, comenzaron a adquirir lo que fue el conocimiento en cuanto a tecnología para la fabricación de lo que fueron los primeros televisores. Y luego, en el año 1970, comienzan a elaborar lo que fueron los primeros televisores en blanco y negro. Y no es sino hasta el año siguiente donde comienzan su primera exportación de 500 unidades de dichos televisores hacia Panamá, convirtiéndolo y posicionándolos como una de las mejores marcas hasta el momento. Y bueno, luego de su primer año en ventas, como tal lo que fue la parte de los televisores, que obtuvieron aproximadamente en ventas lo que fue 10 millones de televisores, comenzaron con la elaboración de distintos tipos de artefactos, como lo fueron refrigeradores, lavadoras, entre otros, pues lo que conocemos hoy en día como tal, que son calidad Samsung. Y bueno, podríamos decir que una de las cosas de la que se destacó Lee como tal fue en el trabajo de lo que fue la parte de los semiconductores, que como tal son unos pequeños microchips que están dentro de los aparatos electrónicos. Y como tal, bueno, en su principio, cuando lanzaron ese primer proyecto, que fue en el año 1974, o sea, fue un fracaso total debido al desconocimiento del mismo. Y bueno, no es sino hasta el año 1982, cuando a sus 72 años decide realizar un máster en la Universidad de Boston. Y de una vez que, bueno, estuvo allí en los Estados Unidos, aprovechó la oportunidad para visitar ciertas empresas, visitó empresas como IBM, visitó Silicon Valley, entre otras grandes empresas, y bueno, allí se encontró algo que de verdad cambió su panorama totalmente, donde vio las primeras computadoras. Y luego, en el año siguiente, bueno, él ese año volvió a Corea, comenzó a desarrollar, a trabajar mucho en lo que fue esa nueva tecnología. Y luego, al año siguiente, Samsung lanza lo que fueron sus primeras computadoras. Y luego, en el año 1983, Steve Jobs viaja a Corea y se encuentra con Lee Byung-chul, donde allí Steve Jobs aprovecha esa oportunidad para mostrar lo que fue la primera Mac. Y como tal, bueno, se hicieron socios, donde Samsung le proveería directamente lo que serían los semiconductores para la elaboración de las mismas. Y bueno, esto sin saber al principio lo que años después y bueno en la actualidad crearía la rivalidad entre las dos marcas. Y luego en el año 1987 fallece Lee Byung-chul, dejando a cargo de la empresa a su tercer hijo llamado Lee Kun-hee, y como tal que logró posicionarlo en el año 1993 como la primera empresa a nivel mundial. Y bueno, ya para ir finalizando lo que es este video, considero que Lee Byung-chul es una de esas personas que es digna de admirar por todo el trabajo y la trayectoria que tuvo, tanto para la historia como para la economía de Corea del Sur, debido a que gracias a sus habilidades de liderazgo supo aprovechar
todos esos contextos presentes en el entorno para generar oportunidades, todo ello estableciendo los vínculos adecuados con la gente indicada. Y por ello, Lee Byung-chul se convierte en esa persona que admiro de la historia de Corea, debido a que hizo una de las contribuciones más grandes en cuanto a tecnología y económico, que hizo crecer a una de las naciones que era en ese momento en Asia de las más pobres del mundo, en convertirla en una de las primeras potencias a nivel mundial, y como tal su tecnología esparcirla en todo el mundo. Y bueno, ya por último, bueno, quiero invitarlos oficialmente a lo que es mi canal para que sigan viendo cada uno de los videos que bueno, les tendré por aquí y les iré preparando próximamente. Si quieren conocer más acerca de personajes de la historia de Corea, déjenmelo saber por acá en la caja de comentarios, estaremos hablando de ello más adelante. Así que no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para recibir esto y mucho más contenido de Corea del Sur al día. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós, chingus.